Buenos días compañeros, mi nombre es Jay Robledo y yo les voy a hablar sobre José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa. Pancho Villa fue uno de los líderes y jefes de la Revolución Mexicana cuyo esfuerzo militar ayudó o colaboró para derrocar el imperio del entonces presidente Victoriano Huerta. Como bien sabemos, el talento se hereda, pero las habilidades se desarrollan. Es por eso que el general Villa, pese a ser un pobre peón sin estudios ni esperanza de conocer otro tipo de vida, aprendió el arte de la guerra. Gobernó y administró un estado en ruinas, estabilizó las finanzas públicas e impulsó como nadie la educación. En resumen, Pancho Villa evidencia todo lo que se puede alcanzar cuando se reconocen las necesidades de capacitación y se trabaja sobre estas. Todo esto entra en relación al tema de desarrollo humano, del autoconocimiento y la autoaceptación, que como bien sabemos es conocer las habilidades o las necesidades que tenemos, aceptarlas para después trabajar sobre ello. La ignorancia se combate aprendiendo. Se necesita verdadera humildad para reconocer que no se sabe y ganas de aprender para superarse. Villa, pese a los honores recibidos y el cargo que ostentaba, reconoció que precisamente esa era una razón más para prepararse. En esta etapa de su vida, él inculcó una doble lección, la del aprovechamiento del tiempo. De acuerdo con Reed, y lo cito, por lo largo del tiempo, Villa había deseado ansiosamente tener una educación. No perdió el tiempo en lamentaciones ni intrigas políticas. Se puso a estudiar con todas sus fuerzas para aprender a leer y escribir. Villa no tenía ni la más mínima base para hacerlo. Hablaba un lenguaje ordinario, el de la gente más pobre, el llamado pelado. No sabía nada de los rudimentos o filosofía del idioma, por lo que tuvo que empezar por aprender aquellas cosas básicas, porque siempre quería saber el porqué de las cosas. A los 9 meses, después de proponérselo, Villa ya sabía escribir y podía leer los periódicos. Esto principalmente se relaciona con el modelo de Peter Kostenbaum, que es el modelo del diamante de liderazgo, principalmente con el primer vértice, que significa la realidad. Es decir, Villa, al saber el cargo que ostentaba, se puso las pilas. Él básicamente conoció y estuvo de acuerdo con la realidad y supo las acciones que tenía que llevar a cabo para después trascender. Buscar soluciones. La mejor característica del liderazgo de Pancho Villa se centra en enfrentar la crisis buscando soluciones creativas, pero más importante aún fue tener la humildad suficiente para reconocer su falta de conocimiento y suplirla aprendiendo y rodeándose de gente más inteligente y más capacitada que él. De acuerdo con Reed, lo vuelvo a citar, se presentaba el problema de las finanzas, que para Villa se planteaba de la siguiente manera. Se percató que no había moneda en circulación. Los agricultores y los ganaderos que producían carnes y vegetales ya no querían vender a los mercados citadinos debido a que nadie tenía dinero para comprárselo. La verdad era que aquellos que poseían plata o billetes de banco mexicanos lo tenían enterrados. Chihuahua no era un centro industrial, las pocas fábricas que tenía estaban cerradas. No había nada que pudiera cambiarse por alimentos. De suerte que comenzó enseguida una paralización comercial y el hambre amenazaba a los habitantes de las ciudades. Recuerdo vagamente haber sabido de varios planes grandiosos para aliviar la situación, presentados por los consejos de Villa, quien dijo, bueno, si todo lo que se necesita es dinero, pues vamos a hacerlo. Esto se relaciona con el segundo vértice del diamante de liderazgo, que es básicamente visión, es decir, tener una gran perspectiva de la situación, tener las cosas claras para después de tener el panorama claro, actuar y tener ideas sobre dicho problema y darle una solución. La esencia del liderazgo son las personas. Si hay algo en lo que las compañías, sin importar su tamaño, deben invertir es en la gente, en su bienestar, en su adiestramiento, en su capacitación, en que tengan el mejor lugar para trabajar. A pesar de la escasa formación académica de Pancho Villa, hizo lo que nadie. Villa, que nunca había oído hablar de las reglas de la guerra, llevaba en su ejército el único hospital de toda la revolución del ejército mexicano. Básicamente consistía en 40 carros caja esmaltados por dentro, equipados con mesas operacionales y todo el instrumento quirúrgico más moderno, manejado por más de 60 doctores y enfermeras. Durante los combates, todos los días corrían trenes rápidos llenos de heridos graves, del frente a hospitales en bases en Parral, Jiménez y Chihuahua. Se hacía cargo de los federales para su atención con el mismo cuidado que sus propios hombres. Esto se relaciona con el tercer vértice, que significa ética, es decir, estar al servicio de las personas y estar al pendiente de ellos.
Por último, para finalizar con este modelo, todo esto que Villa realizó no se hubiese podido ejecutar sin el último vértice, que es el coraje, que como bien sabemos es tener el poder de la iniciativa, de actuar y de tomar el riesgo. Siempre hay alguien de quien aprender. A Villa los soldados lo idolatraban por su valentía, por su sencillo y brusco buen humor. Nosotros lo reconocemos por sus acciones y hazañas. Siempre hay que tener en cuenta este modelo de diamante, que consiste en los 4 vértices que ya mencioné, que son la realidad, que siempre hay que estar consciente de las cosas de nuestro entorno. El segundo, que es la ética, esto es siempre estar al servicio de las personas. Tener una visión, es decir, pensar más allá de las cosas para llevarlas a cabo. Y por último, tener el coraje, tener la iniciativa y tener el poder para ejecutar dichas acciones. De mi parte es todo.